¿ya? Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a conversar los slides que tengo. Mi idea es pasarlo rápido para entrar netamente al software, ¿ya? Porque ya está grabada el curso, la clase 1 está grabada. Y hay una primera tarea que la idea es que me la entreguen antes del domingo, es decir, el plazo fatal, por decirlo así, es el próximo domingo a las 12 de la noche, ¿ya? Y la idea es que generen su primer producto SIG. ¿En qué consiste este primer producto SIG? Simplemente, en función de unos datos, vamos a generar un mapa cartográfico. Y forma parte de la introducción realmente que vamos a ver hoy, orientado al tema de cartografía y geodesia, ¿ya? Y la idea es que construyan un set de datos siguiendo como ejemplo el ejercicio que vamos a hacer en clase. Ahora lo que me interesa más allá de que entreguen de aquí al domingo es que me entreguen algo con datos de ustedes, datos de su organización, de su servicio público o de los temas que ustedes ven, ¿ya? En el día a día. Sobre todo en temas que tengan que ver con la región o la comuna en la que trabajan. Ese es como el enfoque o el interés principal de esto, y hacia dónde estamos apuntando. Por eso se recomienda aquí hacer uso de información de su organización. Después, esto lo vamos a hacer el lunes. El miércoles la clase va a ser asincrónica. Yo voy a estar conectado a las 7 de la tarde, pero no es necesario que se conecte. Por eso yo no compartí un link. De 7 a 9 de la noche vamos a resolver dudas. Y las dudas las pueden hacer a través del foro o enviándome algún email. Entonces, el día miércoles, entre comillas, si tienen consulta, yo la voy a ir respondiendo y voy a estar pendiente de todas las preguntas que lleguen y vamos a estar dando respuesta ahí ante cualquier consulta que tengan. Por eso las clases, en cierta manera, presenciales, por decirlo así, van a ser los días lunes de 7 a 9 de la noche y el día miércoles de 7 a 9 de la tarde va a ser realmente un periodo de consultas, ¿ya? Donde ahí vamos a responder cualquier interrogante que surja. Si hay necesidad que nos reunamos, envío el link y nos reunimos, pero no va a ser obligación que se conecten. Sí, la idea es que el día lunes sea obligación para ustedes la conexión, porque ahí es donde yo voy a explicar los slides, ahí está el contenido. Después la clase 2, que va a ser la próxima semana, va a ser similar. Ahí nos vamos a ir directo al concepto de los sistemas de información geográficos en la web. Es decir, la idea acá es que no aboquemos a trabajar la información directamente en compartirla, en colaborar y de tal forma que esa información llegue a otros actores internos o externos de la organización. Entonces, lo que nosotros publiquemos a la web, la idea es que nosotros le saquemos provecho. Y eso está muy en directa relación con lo que es prospección territorial, es decir, cómo yo hago prospección, que es un tema que ya vieron en uno de los módulos anteriores, parece que fue el 2, en la cual vamos a generar una encuesta georreferenciada de tal forma que ustedes tomen o registren información en terreno y que sea un aporte para la ciudadanía. Hay algunos otros recursos que tengo aquí a disposición de ustedes y de hecho dentro de esos recursos está la posibilidad de terminar esa parte con un producto GIS-Web. La idea es que se genere un mapa en la web de tal forma que les permita en cierta manera interactuar directamente con otros actores. Y después el miércoles de esa semana lo mismo, es decir, de 7 a 9 voy a estar a disposición de ustedes, pero va a depender ahí de cada uno y en función de sus tiempos. Y la idea aquí en este segundo lunes, por decirlo así, es que ustedes publiquen directamente a la web, construyamos un visor y compartir, bueno, la idea es que me compartan después esa URL con los datos que ustedes tienen. Y ya la tercera semana y última, la idea es que ustedes, ahí también hay una prueba que vale un 25%, que van a tener que entregármela el domingo siguiente a la clase. Y la tercera semana va a ser algo similar. El objetivo es que aquí vamos a utilizar un constructor geoespacial de páginas web. Y este constructor geoespacial de páginas web les va a permitir a ustedes generar una publicación en la web a través de una página que ustedes van a crear con videos, textos, y que les va a permitir realmente interactuar con la información. Aquí hay más recursos con los cuales ustedes se pueden apoyar, y de hecho aquí está la explicación de cómo crear ese geoportal, ¿ya?
Esto se lo crea a los alumnos que tengo en el diurno. Entonces ahí se apoyan y les va a quedar súper claro. Y está la tarea 3 que va a valer un 50% en la cual ustedes van a construir una infraestructura de datos espaciales o un geoportal que en cierta manera la idea o como objetivo final tenga en cierta manera como objetivo la ciudadanía. ¿Cómo llegan ustedes al ciudadano con este geoportal? También la idea es que ustedes se basen en lo que manejan dentro de su organización, ¿ya? Y esas van a ser las 3 semanas de clases que vamos a tener, los días lunes presenciales, el día miércoles no presencial, pero voy a estar a su disposición. Aquí también hay información bibliográfica a la cual ustedes pueden acudir. ¿Okay? No sé si tienen alguna duda para aprovechar el tiempo antes de empezar. Profesor, sí. No alcancé a escuchar el nombre del software del primero. El software se llama ArcGIS Pro, ¿ya? La idea es que descarguen el software ArcGIS Pro. Yo aquí les coloqué el link y también creo que se los copié en un email que se les envié. Por aquí había la opción para enviar la información a los participantes, la usé y me imagino que les llegó. Si no les llegó, aquí está descargar software. Ustedes van a descargar software y automáticamente les va a descargar un software y una API. El API se instala en Excel. Por ejemplo, vamos a ver el Excel que tengo acá. Y ese software es de pago, pero ¿qué tipo de licencia viene en este caso? Esta es una licencia ¿Para estudiantes? Perdón, no te escuché. ¿Es para estudiantes? Sí, es que son las licencias que tiene la USACH, ¿ya? Ya, ok. Aquí, si ustedes se fijan, cada uno está ahí plenamente identificado. Y cada uno va a tener un usuario. Por ejemplo, Carlos Cerda, el usuario para ingresar al software va a ser geo1-usach. Camila va a ser geo2-usach. Alejandra va a ser geo3-usach. Y así sucesivamente. Y la password para ingresar va a ser geusach 2021. Eso anótenlo, ¿ya? Anótenlo porque cuando carguen el software y lo ejecuten, le va a pedir un usuario y una password. Y el usuario va a ser este que está acá, el que dice user aquí, ¿ya? Tengo entendido que son 2 alumnos, a menos que haya agregado un profesor entre medio que viene el listado, pero la idea es que cada uno va a tener un acceso y va a acceder con este usuario y la password es la misma para todos. ¿Ya? La password va a ser geusach 2021. Sí, profesor, cada grupo está en un proyecto que es como la solución de un problema basado en la metodología de Gómez Orea. ¿Podemos eso llevarlo al proyecto suyo? Sí, excelente. No hay problema. Ya. Excelente. Si están en un proyecto, usémoslo y crean el geoportal incorporando el proyecto. El proyecto que ustedes tienen. Me parece interesante eso. ¿Ya? ¿Y cuántos los grupos de cuántos son? ¿Cuántos alumnos son? Es que hay varios, hay algunos que son de 2, otros de 3, hay unos de una Ya. persona. Son variados. Ya. Son variados. Entonces son varios grupos. No es que los 2 alumnos se hayan dividido, van a ser grupos de 3 alumnos, no fue así. Bueno, lo importante es que está este Excel en el cual ustedes tienen acá su usuario y su password. Por ejemplo, acá Cristian Sangüesa es geo9-usach. Lía es geo11-usach. Francisco Mercado es geo12-usach. ¿Ya? Entonces, esos van a ser los usuarios y password. Profe, ¿y ese software es para algún programa en particular del Office? ¿Algún año? Lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver ahora, ¿ya? Ya, lo vamos a ver ahora. Partamos con la parte PowerPoint, que son los slides que tengo acá, y después me voy a enfocar al software, ¿ya? ¿Dudas antes de empezar con esta parte? Tengo 2 pantallas, si me ven con la cara mirando para el lado, pues estoy mirando la pantalla donde están ustedes. Acá Profesor, esa licencia, ¿cuánto dura solamente mientras estemos
cursando Claro. el diplomado o continúa después para adelante? No, dura, bueno, yo generalmente se las dejo un mes más, porque después Ya. empiezo a hacer otro diplomado y traspaso la licencia al grupo que viene. Muchas gracias. Si después empiezo otro diplomado y ahí tengo que usar la licencia en el otro grupo. ¿Ya? Bueno, como les dije, el objetivo en primer lugar es entregar una visión introductoria e integradora que permita, en pocas palabras, apreciar cómo la geotecnología aportan al estudio de la planificación y ordenamiento del territorio con el apoyo de los sistemas de información geográfico. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy involucra 3 temas que son bastante complejos, pero yo los voy a ir reduciendo para que quede el concepto esencial de cada uno de ellos. Por un lado vamos a ver temas de aspectos técnicos que tienen que ver con marcos de referencia, datos, sistemas coordenados, la importancia de la georreferenciación, y por otro lado después vamos a ver el tema de cómo gestionamos la información a través de los sistemas de información geográfico, para terminar con el tema de la infraestructura de datos espaciales y sitios Open Data, que son temas que también están en boga, sobre todo en el aspecto territorial. Y si vamos un poquito más allá o profundizamos más, van a ser la base de los PROT, y son la base de los PROT. Recuerden que hace poco hubo elección de gobernadores regionales, y la región no puede funcionar si no levanta un PROT, y está dentro de las normas o dentro de lo que se establece, ¿ya? Para los gobiernos regionales. Entonces, ahí el que maneja el sistema de información geográfico va a tener, en cierta manera, el manejo del aspecto territorial con respecto a estos temas, ¿ya? Por eso son importantes los temas técnicos, porque cuando nosotros generamos, levantamos un PROT, en primer lugar tenemos que saber qué está ocurriendo en nuestro territorio. ¿Qué características debe tener? O cómo nosotros podemos aprovechar el potencial del territorio. Para ello y para darle una buena administración, generalmente lo que hacemos es generar un producto cartográfico, es decir, todo esto lo vamos llevando a mapas, es decir, podemos tener mapas con áreas verdes, mapas de suelo, mapas de carretera, mapas de camino, mapas urbanos. Entonces vamos generando mapas, y para generar esos mapas nosotros tenemos que partir con un concepto fundamental que es la geodesia. Y la geodesia lo que hace, en pocas palabras, o como se la define generalmente, es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Es decir, nosotros podemos pensar en nuestro planeta, y si ustedes recuerdan, en ciertos siglos se creía que la Tierra era plana, pero después se asumió que la Tierra era una esfera. Pero después, con estudios realmente sobre la superficie terrestre, se dieron cuenta que no era una esfera la Tierra. Entonces se obtuvo una figura irregular que se le llamó geoide, que si ustedes la ven acá, tiene puntero láser esta cosa, que me ve, ¿dónde está el puntero láser? Acá está el puntero láser. Si ustedes se fijan, esta sería la figura irregular que en cierta manera sería la Tierra. Y esto es el famoso geoide, y sobre este nosotros estamos trabajando. Pero como el geoide es difícil llevarlo a un mapa, ¿qué se hizo? Se buscó una figura geométrica que más se asemejara a este geoide. Y se descubrió que la figura geométrica que más asemejaba a este geoide era el elipsoide de revolución, es decir, una elipse en 3D. Y tenemos acá la elipse 3D. Si nos vamos un poquito a la historia de Chile, nosotros creamos o utilizamos el primer elipsoide y generamos la primera cartografía a escala 1/50.000. Y la primera cartografía a escala 1/50.000 estaba en el datum PESAT 56. Después se descubrió o se buscó un elipsoide que mejor se asemejara a la superficie de Chile, por la forma de Chile que es alargada, y se llegó en este caso al otro tipo de elipsoide que se llama SAT 69. Estamos hablando ya bastante años atrás. Y ya en los años 80, 90 se encontró un mejor elipsoide que utilizaba como origen el centro de la Tierra, y ese fue WGS 84. Y es el que más utilizamos nosotros, en el cual se ha llevado la información en los últimos tiempos. Es decir, toda la información en este momento la estamos manejando
en WGS84 y utilizamos un marco de referencia que se llama SIRGAS, ¿ya? Que tiene ciertas características. En el caso de PESAT 56, el origen o marco de referencia estaba en Venezuela, en un punto que se llama La Canoa, ¿ya? Entonces teníamos el origen acá en Venezuela y se acomodaba el elipsoide, en este caso a la forma de Chile. Después se ocupó el SAT 69 que tenía un punto en el campo Inchauspe, no, se me olvidó el nombre. Bueno, tenía otro punto en Brasil y de ahí se acumuló, en cierta manera se ocupó el elipsoide con respecto a ese origen. Y después ocurrió también con WGS84, ¿ya? Pero ahí se ocupó el centro de la Tierra. Más allá de los datos, lo importante es cómo yo transformo la información de un elipsoide a otro. Entonces, para ello se ocuparon parámetros de transformación, es decir, yo podía transformar la información de un elipsoide a otro simplemente calculando traslaciones, rotaciones y factor de escala. Es decir, yo este elipsoide lo muevo del punto A, lo traslado al punto B, aplico rotaciones en X y Z y después aplico un factor de escala. Y así yo podía hacer transformaciones entre un sistema a otro. Y ese fue el concepto principal de cómo trabajar los distintos marcos de referencia que utilizábamos en Chile. De hecho, el Cernageomin en el mundo de la minería se sigue utilizando el PESAT 56 y se sigue utilizando porque está por ley, está en el código de minería. Entonces, eso no se ha podido cambiar y si se cambia va a generar problemas entre las pertenencias que hay en el tema minero. El Chua Brasil, se me olvidó, Chua Brasil, le puse Campo Inchauspe porque está en Argentina. Entonces tenemos PESAT 56 con el punto La Canoa como datum, SAT 69 con Chua como datum en Brasil, ¿ya? Y tenemos WGS 84 con el centro de la Tierra, ¿ya? Para que quede muy claro, espero que su inglés sea bueno. Tengo aquí un videito que es cortito. Se me perdió el... Ah, eso. ¿Y por qué no puedo ver el video? Va, tenía un video cortito. No. A ver, déjenme quitar el puntero. No aparece el video. Tenía un video bien animado sobre el tema del datum. Déjenme salir de acá. Vamos a proyectar de nuevo. Ahí sí. ¿Y los militares, profesor, cuál usan? ¿Perdón? Los militares, el Instituto Geográfico Militar. Bueno, el Instituto Geográfico Militar es la entidad que regula el tema de los marcos de referencia en Chile. Ellos están a cargo de todo. Entonces, buena pregunta la tuya, porque realmente ellos generaron la cartografía PESAT 50, que diga la cartografía 1.50.000 y después la cartografía 1.25.000, y ellos son la entidad que regula el tema. Es decir, ellos en este momento tienen cartografía en todos los datos, pero toda la información la han ido llevando directamente a SIRGAS, que sería el marco que utiliza WGS 84, ¿ya? Lo importante, y es buena tu pregunta, porque cuando nosotros generamos un proyecto, imaginemos un PROT, lo primero que tenemos que hacer es que toda la información que levantemos en el territorio debe ser ligada o amarrada a la red geodésica nacional. Y la red geodésica nacional, en cierta manera, la lleva adelante el Instituto Geográfico Militar. Es decir, si estamos generando el PROT, no sé, de la cuarta región, todos los mapas que se generen deben tener un origen en la red geodésica nacional. ¿Ok? Ese tema es importante considerar. Bien, ahora voy a colocar el video, espero que vamos a compartirlo, no sé si estará el volumen. Vamos a ver, vamos a compartir esto con volumen, parece que no lo compartí con volumen. Ahí sí. Ahora sí. ¿Se ve la pantalla? Está en blanco.
Perfecto, ahí va. Sea level seems like a pretty easy concept, right? You just measure the average level of the oceans and that's that. But what about parts of the Earth where there aren't oceans? For example, when we say that Mount Everest is 8,850 meters above sea level, how do we know what sea level would be beneath Mount Everest, since there's no sea for hundreds of kilometers? If the Earth were flat, then things would be easy. We'd just draw a straight line through the average height of the oceans and be done with it. But the Earth isn't flat. If the Earth were spherical, it would be easy too, because we could just measure the average distance from the center of the Earth to the surface of the ocean. But the Earth isn't spherical. It's spinning, so bits closer to the equator are thrown out by centrifugal effects and the poles get squashed in a bit. In fact, the Earth is so non-spherical that it's 42 kilometers farther across at the equator than from pole to pole. That means if you thought the Earth were a sphere and defined sea level by standing on the sea ice at the North Pole, then the surface of the ocean at the equator would be 21 kilometers above sea level. This bulging is also why the Chimborazo volcano in Ecuador, and not Mount Everest, is the peak that's actually farthest from the center of the Earth. So how do we know what sea level is? Well, water is held on Earth by gravity, so we could model the Earth as a flattened and stretched spinning sphere, and then calculate what height the oceans would settle to when pulled by gravity onto the surface of that ellipsoid. Except the interior of the Earth doesn't have the same density everywhere, which means gravity is slightly stronger or weaker at different points around the globe, and the oceans tend to puddle more near the dense spots. These aren't small changes either. The level of the sea can vary by up to 100 meters from a uniform ellipsoid, depending on the density of the Earth beneath it. And on top of that, literally, there are these pesky things called continents moving around on the Earth's surface. These dense lumps of rock bump out from the ellipsoid and their mass gravitationally attracts oceans, while valleys in the ocean floor have less mass and the oceans flow away shallower. And this is the real conundrum, because the very presence of a mountain and continent on which it sits changes the level of the sea. The gravitational attraction of land pulls more water nearby, raising the sea around it. So to determine the height of a mountain above sea level, should we use the height the sea would be if the mountain weren't there at all, or the height the sea would be if the mountain weren't there but its gravity were? The people who worry about such things, called geodetic scientists or geodesists, decided that we should indeed define sea level using the strength of gravity, so they went about creating an incredibly detailed model of the Earth's gravitational field, called creatively the Earth Gravitational Model. It's incorporated into modern GPS receivers, so they won't tell you you're 100 meters below sea level when you're in fact sitting on the beach in Sri Lanka, which has weak gravity. And the model has allowed geodesists themselves to correctly predict the average level of the ocean to within a meter everywhere on Earth, which is why we also use it to define what sea level would be beneath mountains, if they weren't there, but their gravity were. ¿Quién entendió algo? This episode of Minute Physics is supported by Audible.com. ¿Quién entendió algo? A ver. Bueno, en pocas palabras, lo que se trata ahí, en pocas palabras, es decir que nosotros de alguna manera debemos buscar una figura geométrica que en cierta manera represente el geoide. Y para ello se ocupa este elipsoide de revolución, que era lo que les comentaba, y que pueden ser tres tipos de elipsoides que ocupamos en Chile, pero ya nos hemos enmarcado dentro de lo que es WGS84, que es el que tienen todos los servicios públicos. Si ustedes están pensando en generar un PROD o cualquier otro plan regulador, comunal o cualquier otra instancia de representación, debe basarse en este nuevo marco de referencia que sería WGS84, que sería con origen CIRGAS, ¿ya? Y para ello deben apoyarse en la red geodésica nacional que en cierta manera la lleva adelante o quien responde ante ella, el Instituto Geográfico Militar. Pero más allá de ocupar una elipsoide de revolución, nosotros nos encontramos con dos sistemas de coordenadas. Por un lado, vamos a tener que la coordenada, en cierta manera, que nos entregue el elipsoide, vamos a poder identificar coordenadas desde el punto de vista latitud-longitud, que se llaman coordenadas geodésicas. Pero la altimetría nosotros la obtenemos a través de la proyección del nivel medio del mar. Es decir, a partir de la proyección del nivel medio del mar, nosotros vamos a tener la cota cero ahí a la orilla de la playa, según estudios que en cierta manera hacen sobre todo servicios como el Servicio Hidrográfico de la Armada, y de ahí parte nuestro cero. Y desde este cero, a medida que nos adentramos hacia el interior del territorio, vamos a partir midiendo la parte altimétrica. Por eso, para cualquier punto que haya en nuestro territorio continental, vamos a tener un sistema híbrido, por decirlo así. Por un lado, una coordenada, una latitud-longitud, dada netamente por la figura matemática que estamos utilizando,
y por otro lado una coordenada altimétrica dada por el nivel medio del mar. Y eso es lo que en cierta manera debemos ir generando cuando vamos levantando información, sobre todo desde el aspecto territorial. Y eso realmente lo estudia la geodesia. No sé si hay dudas de eso. No quiero profundizar mucho para no generar mucha confusión. Profesor, una duda muy cortita. En la práctica, para la generación de un instrumento de planificación territorial, ¿se densifica una red? Sí. De un punto de referencia del Instituto Geográfico Militar, ¿es así? Sí, eso es lo ideal, pero no se hace. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? Ejemplos, la MUNI de Temuco, te voy a poner la pura municipalidad de Temuco. La municipalidad de Temuco, antes de generar su plan regulador comunal, ¿qué hizo? Hizo una red de puntos, y que es una red geodésica. Y esa red de puntos que en cierta manera monumentó en el terreno, en el piso, la ligó a la red geodésica nacional. Es decir, generó cuadriláteros o triángulos con cierta distancia, medidas con GPS de alta precisión, y esa red fue ligada a la red del Instituto Geográfico Militar. Y una vez que generó esa red, empezó a hacer el levantamiento de la información urbana que ellos buscaban tener realmente. Y lo hacen, en cierta manera, la mayoría de las organizaciones, pero más privadas, el mundo público como que eso lo deja un poquito de lado, y ahí es donde empiezan los problemas, ¿ya? De hecho, empresas como, a ver, vamos a ver una forestal grande, Mininco. Mininco hizo una red de puntos entre San Fernando y Puerto Montt. Imagínate, los puntos eran cuadriláteros que estaban cada 50 kilómetros, es decir, cada 50 kilómetros había un cuadrilátero, ¿ya? Entre San Fernando y Puerto Montt. Y después, a partir de esa red de puntos, la ligó a la red geodésica nacional, y a partir de esa red se tomaron todos los predios que ellos tienen. Las mineras lo hacen sí o sí, porque si no lo hacen, el código de minería se les va encima. Entonces, por eso es importante partir siempre con una red geodésica o red de puntos que se liga a la red geodésica nacional. ¿Cómo partimos generalmente en el aspecto público? Partimos levantando nomás la información, pues después las cosas las vamos arreglando en el camino, y es donde empiezan los problemas, sobre todo desde el punto de vista de las demandas. Yo por muchos años estuve también como perito judicial, y como tal, claro, yo cuando había una demanda, lo primero que yo preguntaba, pucha, actor A está demandando a actor B. Perfecto. ¿Cuál de ustedes dos amarró la información que ustedes tienen a la red geodésica nacional? En algunos casos unos la tenían, en otros casos ninguno. Entonces ahí empezaban los conflictos, porque realmente la pauta o la norma el Instituto Geográfico Militar, es decir, ellos tienen una red para ese fin. ¿Sí? ¿Respondo tu consulta? Sí, completamente, profesor, muchas gracias. Sí, lo ideal es que se arme una red geodésica nacional, pero lamentablemente no se hace. Y la idea es que con el PROT, el apoyo técnico que tenga el PROT, los asesores técnicos realmente también le den le entreguen ese conocimiento a la nueva autoridad. Y la idea es partir ordenadito. Y bueno, y a partir de eso es donde, que tiene que ver con un aspecto netamente de geodesia, de donde parte la generación de cartografía. Es decir, si yo voy a generar cartografía, voy a generar mapas con información de todo nuestro territorio, debo tener por lo menos claro esos conceptos geodésicos que son claves para generar un producto en cierta manera de alta importancia y de buena calidad, en este caso, para lo que yo quiera hacer después. Y ahí es cuando la cartografía toma esta información y realmente, como estamos hablando de latitud y longitud, de alguna manera la tiene que representar. Como a veces cuesta comprender los conceptos de latitud y longitud, lo que hace la cartografía le da una representación métrica. Pero esa metricidad la obtiene a través, en este caso, de proyecciones. Y en el caso nuestro ocupamos una figura que en cierta manera ubicamos o ocupamos como una proyección para representar esas coordenadas latitud, longitud y llevarlas a metros, ¿ya? Pero esas coordenadas proyectadas no es que me sirvan para hacer un trabajo de ingeniería, simplemente tienen todos los errores propios de una proyección, es decir, hay distorsiones también que hay de por medio.
Entonces nosotros ocupamos una de estas proyecciones, que es la proyección de Mercator, y que es una proyección cilíndrica, como dice ahí en pantalla, en el cual yo esta figura, este elipsoide de revolución, lo atravieso con este cilindro y le corto los polos y después los abro. ¿Qué significa esto? Que una vez que corto el cilindro, obtengo este tipo de mapa, ¿ya? Y ahí es donde yo tengo en este caso, las zonas. Si ustedes han visto técnicamente el tema, lo han escuchado, nosotros trabajamos con la Universal Transversal de Mercator y estamos en este caso en la zona 18 y 19, ¿ya? Sur, ¿ya? Entonces, tenemos que la forma de representar cartográficamente este elipsoide de revolución es una proyección que sería la proyección UTM, y por la forma que tiene Chile, que no baja por una longitud, sino va generando cierto declive, nos toca pasar por dos de esas zonas. Ahora, ¿por qué se ocupa esta proyección? Porque es la que mejor se acomoda a nuestro territorio y nos da un valor métrico y es de mayor comprensión, sobre todo para los tomadores de decisiones. ¿Dudas de eso? Porque esto es importante. Porque si el día de mañana tienen que levantar o generar un plan regulador, un PROT, por ejemplo, cualquier otro instrumento que tenga que ver con el espacio territorial, deben saber que la información tienen que representarla a través de algún medio. Y para ello está, en este caso, la proyección UTM, en este caso. Yo tengo una duda, profesor. Cuénteme, Lía. San Carlos está en los dos usos. Ocupa los dos. Es una pregunta difícil. Mitad y mitad. Porque el uso pasa por ahí, por la carretera, entiendo. Por Chillán, ahí, por ahí pasa. Sí. Entonces, ¿cómo se hace esa fusión? No, lo que se hace ahí, que es lo que hacen los forestales, es utilizar el uso extendido, le llaman ellos, ¿ya? Es decir, yo si estoy en San Carlos y veo que el 60% o el 70% está en uso 18, el tramo que me queda del otro uso lo considero como uso 18. ¿Me explico? Ya. Por ejemplo, creo que queda más claro. Si tú te fijas acá, esto es un uso, ¿ya? Esto es un uso. Esta es la mitad del uso superior, la mitad del uso inferior. Ahora voy a usar nuevamente el puntero para que se me vea. A ver dónde está el puntero. Si tú te fijas acá, esta es la zona superior, es decir, estamos hablando de la zona superior del uso. Ahí estoy por el uso 19 bajando con el puntero láser. ¿Ya? Ahí estoy bajando. Esa es la 19. Entonces, la parte superior llega hasta el ecuador. ¿Ya? Está por acá, para arriba. ¿Ya? Y para abajo sería la inferior. Entonces, si tú te fijas, yo parto desde el ecuador hacia el norte, en este caso, con un I de 0 metros, cosa que cualquier cosa que mida sobre ese 0 metros sea positiva, y con el meridiano central en 500.000, cosa que para la derecha aumente o para la izquierda disminuya, pero siempre va a ser el número positivo. Para el hemisferio sur, que es el área que nos compete a nosotros, partimos con el I en 10 millones. Así cualquier cosa que nosotros medimos a la altura de Chile siempre va a ser positiva. Y también el meridiano central va a ser 500.000. Positivo por un lado, negativo para el otro. Es decir, cuando llegamos a San Carlos, imaginemos que estamos acá en San Carlos, o estamos acá en el borde de San Carlos, y el uso está al otro lado. Perdón, estamos aquí en el 19, está para el otro lado, para el 18. Entonces nos encontramos que va a ser 500.000 menos ese delta. A lo más generalmente llega hasta 200.000. Pero si tú lo haces extendido, nunca va a ser número negativo. Es decir, fácilmente vaya a llegar a 100.000, que es lo que hacen los forestales. Es decir, extienden el uso. ¿Me explico? No mucho. Lo que pasa es que... Me perdí. Iba bien. Iba bien. Me perdí. Yo tengo dos usos, el 18 y el 19, ¿ya? Entonces tengo los dos usos acá. Entonces, para que los valores no me den negativos, ¿qué hace? Y San Carlos un 70% está en el uso 18, imaginemos que este es el 18, 70% en el uso 18 y
pasaste al uso 19, lo que se hace el 18 se ensancha. Y no es que se ensanche el uso, realmente los valores se empiezan a incrementar. Si tu tope era, no sé, pues, si tú te fijáis aquí, tengo 500.000. Tengo 500.000 en Meridiano Central en el 18. Mi tope llega acá a 700.000. Me pasa al otro lado, fácilmente puedo llegar a 900.000. ¿Ya? Lo entiendo el uso. Sigo avanzando con el número. Ya. ¿Ya? Eso lo hacen los forestales y ha sido la mejor opción realmente si trabajamos con proyecciones UTM, ¿ya? Bueno, desde mi punto de vista técnico, la recomendación siempre es trabajar en coordenadas geodésicas, pero es menos comprensible la coordenada geodésica. No es lo mismo decir, no sé, la postación de tal esquina está en la latitud 23 grados 25 minutos, que decir está en la coordenada este 263.425. Entonces, el tema métrico es más comprensible para todos. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros la información del territorio la tengamos georreferenciada. Y aquí entra este tema de georreferenciación, porque la georreferenciación realmente lo que hace es el uso de las coordenadas de mapa para asignar una ubicación espacial a entidades cartográficas. Ahora, todos los elementos de una capa de mapa tienen una ubicación geográfica y una extensión que en cierta manera les va a permitir situarlo en la superficie de la Tierra o cerca de ella. Hay que partir de la base que cada evento que ocurre en nuestro espacio geográfico tiene una ubicación. Es decir, yo puedo tener a lo mejor en mi comuna 100 personas con COVID, pero tengo que saber dónde están, porque si yo sé dónde están, es cuando yo puedo realizar políticas públicas acorde a la situación que en cierta manera está enfrentando en este caso la comuna. Por eso es importante la georreferenciación. Y la georreferenciación la podemos tener a través de coordenadas, es decir, yo puedo tener, el mismo ejemplo de la postación, están todos estos 1000 postes que tiene la comuna en tales coordenadas, pero en muchos casos no tengo las coordenadas y tengo las direcciones. Entonces un concepto de georreferenciación puede estar dado por las direcciones, pero ahí recibe el nombre de geocodificación. Si yo fácilmente podría saber dónde están todas esas personas que tienen COVID si tengo la dirección de ellas. Y eso me va a permitir darle una ubicación geográfica, una ubicación geoespacial. Son conceptos importantes que en cierta manera ustedes deben ir manejando. Es decir, más allá de tener un sistema coordenado definido, un marco de referencia, una proyección cartográfica, saber que toda la información que ustedes tienen, la información es poder, no lo olviden. Como es poder, necesitamos saber dónde está esa información ubicada espacialmente o geoespacialmente. Y eso me lo da el proceso de georreferenciar la información, que puede ser por coordenadas o puede ser por direcciones. Cualquiera de los dos elementos me serviría a mí para ubicar en cierta manera la información. ¿Ok? ¿Dudas de eso? Es un tema también importante. Ahora, ¿para qué podemos utilizar en cierta manera la geocodificación? Ya lo comenté. En caso específico pueden ser las enfermedades. Por ejemplo, la MUNI de La Pintana ubicó en base a la geocodificación a toda la gente de la tercera edad el año pasado cuando le entregó estas cajas de beneficio social. Si los primeros grupos que se abordaron fueron la tercera edad. Entonces tenía ubicada la comuna de La Pintana a toda la población de tercera edad en su territorio. Y eso facilitó la entrega en este caso y rapidez de las cajas de beneficios sociales. De hecho, se destacó en las noticias porque fue prácticamente la primera comuna que tenía a toda su tercera edad georreferenciada. Es decir, tenía las direcciones y en una rápida geocodificación con herramientas de software la ubicó espacialmente. ¿Ya? Es un ejemplo que en cierta manera le podemos dar uso en nuestro territorio. Por otro lado, es clave que en cierta manera la geocodificación sobre todo nos va a permitir dar una buena administración
a la información, porque generalmente todos los datos que nosotros tenemos tienen ciertas características y esas características están dadas realmente a través del espacio en el cual nos estamos moviendo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros para geocodificar o hacer una codificación necesitamos la dirección correcta, es decir, ahí hay un ejemplo que es típico americano, es decir, ponen el número antes de la calle, y ponen después el estado. Pero si yo vivo en la calle Aníbal Pinto 214, debo configurar el software para que lea esa dirección, Aníbal Pinto 214, comuna tanto, región tanto, país tanto. Porque los software, en cierta manera, el ingreso de los datos lo hacen en base a esa lectura, ¿ya? Claro, si yo tengo que el software me lee el número antes de la dirección, debo configurar el software para que haga esa lectura en forma inversa, es decir, primero el número, luego la dirección, después la comuna y después la región para terminar con el país, ¿ya? Entonces son las formas que yo puedo geocodificar. Y esto en cierta manera, cuando ya genero una estructura de datos o le doy un orden a mis datos, me permite armar realmente o gestionar un sistema de información que le llamamos geográfico. Y ahí es donde entran los conceptos importantes de los SIG. Porque si yo tengo la información geoespacial con ciertas características del punto de vista técnico, es decir, un marco de referencia, una proyección cartográfica, tengo mi información con coordenada o con direcciones, es decir, georreferenciada, yo ya puedo empezar a generar productos y realizar labores de planificación en base a esos productos. Es decir, yo puedo analizar en función de los datos que voy obteniendo. Es decir, mi comuna, mi espacio geográfico va a tener una ubicación espacial única. Y cada elemento o evento que ocurra en ese espacio geográfico va a tener esa característica única. Y eso me va a permitir hacer análisis o establecer ciertos patrones de comportamiento. Y eso es lo que generalmente estamos haciendo con un sistema de información geográfica. Es decir, podemos saber qué ocurre en este espacio geográfico, saber el tipo de suelo que hay, qué características tiene, dónde están, quiénes son los propietarios. Es decir, cartográficamente vamos a tener claridad sobre todo de lo que está ocurriendo en nuestro territorio. Y si analizamos patrones de comportamiento, saber en el análisis espacial que hagamos qué ocurre en razón a esos patrones. Por ejemplo, saber el tiempo que me demoro en llegar al hospital, es decir, si el hospital está en una zona central, como me estoy mostrando aquí, saber que me voy a demorar a lo mejor 10 minutos manejando versus media hora si manejo un sector más alejado, y puedo hacer todo ese tipo de análisis. Esos análisis espaciales, en pocas palabras, me empiezan a dar respuesta con respecto a algunas interrogantes que siempre nos estamos dando con respecto a nuestro territorio. Por un lado, saber dónde se encuentran las cosas, por qué están ahí, hasta dónde se extienden, cuánto hay en ese lugar, qué clase de distribución conforman. Cómo ha variado espacialmente a través del tiempo, es decir, puedo empezar a dar respuesta a una serie de interrogantes que siempre están surgiendo con respecto al territorio. Y eso es lo rico del manejo de la información o cómo abordo la información. Y ahí es donde aparecen otros conceptos, por ejemplo, hacer consultas a capas de datos espaciales nos permite tener cierta relación no solo con la ubicación que tienen, sino la relación que tiene con otros elementos que hay dentro de la misma capa. Por ejemplo, llegar desde una posición actual hasta una coordenada concreta por una red viaria existente. Establecer mediciones, transformaciones, por ejemplo, áreas de influencia, es decir, establecer o generar un buffer, que sería un área de influencia. Qué punto de la ciudad no tiene una farmacia a menos de 1 kilómetro de distancia, o no sé, pues, cuántos locales de expendio de alcoholes están dentro de un área cercana a colegios, es decir, puedo hacer todo tipo de análisis espaciales. Y eso nos permite a la postre, en pocas palabras, tomar ciertas decisiones que son de importancia, sobre todo para la comunidad o para la ciudadanía. No sé si hay dudas hasta acá. ¿Estamos claros con el tema?
¿no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, hasta ahora. Bien, me parece. Bueno, Estamos y asimilando. están asimilando, bien me parece. Bueno, en todo caso, la misma, esto mismo ya lo grabé lo grabé y me extendí más en la grabación. Estoy comprimiendo la explicación en la presentación de hoy. Por eso estoy avanzando un poquitito más rápido. Pero sí está más larga la explicación en el módulo 3 que ya está subida la presentación. Lo importante... Hay una niña, hay una de nuestras compañeras que dice que se le cayó el internet, profesor. Ah, qué lamentable, no importa. Bueno, ahí tenemos, pues lo bueno es que está esto ya grabado. ¿Verdad que tienen un grupo WhatsApp? Bueno, lo importante es que los sistemas de información, la idea es que, o lo que se busca con ellos es que les dé cierto apoyo, cierta ayuda para ordenar la información. Por eso el objetivo principal de esta asignatura es que generen prácticamente una página web que en cierta manera les va a permitir administrar la información dentro de sus propias instituciones, servicios, si están en forma particular haciendo algo. Ese es como el objetivo principal. Si podemos hacer todo tipo de consultas y operaciones con base de datos, por ejemplo. Podemos conectar nuestro software a una base de datos relacional, por decir algo, ¿ya? Es decir, si el municipio, por inventar algo, tiene una base de datos potente con el cual administra la información, yo podría conectar estos sistemas a esas bases de datos para ese fin, ¿ya? Y obviamente ahí hay una serie de herramientas que van a servir, es decir, hay ciertos lenguajes de consultas que me van a permitir también dar respuesta a algunas interrogantes que hay dentro de mis datos. A veces el volumen de información es muy grande, entonces generalmente ocupo estos lenguajes de consulta como SQL que me van a permitir dar respuesta a algunas dudas que yo tengo. Y con eso obviamente después poder interactuar. Y ahí es donde entramos el concepto de base de datos, que en cierta manera, producto de estas consultas, nos van a poder establecer ciertos análisis con respecto a lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Podemos fácilmente saber o identificar por los patrones que nos dan nuestros datos dónde ocurren ciertos accidentes en ciertas intersecciones de nuestra ciudad o dentro de nuestra comuna. Entonces podríamos establecer en base a ello un análisis más claro con respecto al tema. Y para ello lo que hacemos con los sistemas de información geográfica es separar el mundo real en capas. Es decir, nosotros tenemos este mundo real en el que estamos, en el que vivimos, pero ahora pensémoslo cómo lo podemos separar. Es decir, vamos a definir o vamos a separar una capa que vamos a llamar, por decirle, street, caminos, calles, y va a tener todas las calles que hay, en este caso, en la ciudad o en mi comuna. Pero vamos a tener una segunda capa que va a ser el uso de suelo, donde vamos a tener todos los tipos de suelo que hay en nuestra comuna. Es decir, voy separando las capas con su propia información. Y eso me facilita el análisis y cómo abordo realmente, en este caso, la información. Y cuando hago eso, yo voy encontrando ciertas características en algunas capas. ¿Y cuáles son estas características? Que yo puedo identificar entidades. Por ejemplo, si yo separé del mundo real la capa postación, donde están todos los postes de media, baja tensión y alta tensión, esas las voy a poder identificar como elementos puntuales. O separé la capa aguas, donde voy a tener las tapas de alcantarilla, y también lo voy a definir como elementos puntuales. Los caminos los voy a definir como elementos lineales y tal vez, en este caso, los predios como elementos a nivel de polígonos o áreas, ¿ya? Entonces, nos dan esa opción el hecho de separar la información por capas. Y ese es un plus también que tienen estos sistemas, con los cuales ustedes van a poder interactuar. Y eso estamos hablando de elementos vectoriales con los cuales estamos trabajando. Cuando hablamos de puntos, líneas y áreas dentro de una capa, estamos hablando de elementos vectoriales. Y al otro lado, o la cara del otro lado de la moneda, sería el elemento raster o la imagen. Otra forma también de obtener información es generando o trabajando con imágenes del territorio en el que interactuamos. Por ejemplo, si yo quiero generar el PROD de una región, me es más rápido
comprar una imagen satelital de toda la región, barrer toda la región o realizar un vuelo aéreo que hacer el levantamiento puntual con profesionales o gente en terreno. Entonces, cuando hago el levantamiento de la imagen, después tengo que interactuar con esa imagen. Y ahí aparecen otros conceptos, porque una imagen, en cierta manera, se caracteriza porque tiene elementos que nosotros llamamos raster. Y estos elementos raster simplemente son datasets basados en celdas que se emplean para contener imágenes. Y eso nos permite generar modelos digitales de elevación y también otros datos temáticos a nivel de superficie o a nivel de uso de suelo. Y bueno, aquí tenemos otra característica también de los elementos raster. Por ejemplo, puedo interactuar con el espectro electromagnético y identificar las bandas que hay en cada una de estas imágenes e interactuar con ellas. Y en este acto es cuando yo realmente puedo ir definiendo otros tipos de productos dentro de la imagen, que me permiten también, si yo las vectorizo, obtener elementos vectoriales, que son, en cierta manera, las características principales del levantamiento de la información de un raster. Y con ello establecer también relaciones espaciales entre los distintos elementos con los cuales interactúo. ¿Preguntas? ¿O no estamos claritos ahí? ¿O cuesta similarmente mucha información? Sí, profesor. Somos un poco adelante todavía, pero en una clase anterior nos mostraron que los PROT, por ejemplo, generan muchos productos cartográficos. Correcto. Tienen bastante cartografía. ¿Usted nos podría resumir, así muy brevemente, más o menos cómo es desde dónde nace esta cartografía o desde cuál es su base, desde imágenes satelitales, ortofotos, desde levantamiento en terreno, más o menos, cómo es el camino para generar estos productos? Mira, en primer lugar, el PROT como instrumento territorial varía de región a región y obviamente en cada región, cada instancia lo ha hecho a su manera. Lo que carecen los PROT, y eso espero que se lo hayan dicho, o me voy a tirar, o yo voy a hacer el comentario, es que nunca han considerado realmente a la ciudadanía, ¿ya? Entonces, un PROT, en pocas palabras, para generar la información del territorio, debe generar ciertos insumos. Y los insumos, por un lado, nacen de imágenes satelitales, vuelos aéreos, vuelos por drones, información que se registra en terreno, pero hay otra información muy valiosa que era la que les comentaba, información que incluso proviene de la ciudadanía, ¿ya? Y eso es parte de lo que es la prospección territorial, que en cierta manera es un enfoque que también hay que considerar. Entonces, desde el aspecto cartográfico, cuando nosotros armamos un sistema de información geográfico, lo que estamos haciendo es incorporar ciertos elementos de esos insumos. Por ejemplo, si yo voy a levantar el PROT de una región específica, lo primero que debo tener es la información base de esa región, es decir, por lo menos una imagen satelital de la región. Después, según lo que defina la región, y dependiendo de la región que sea, bueno, lo mismo en el norte que en el sur, voy a tal vez necesitar una capa de suelos. Y esa información la adquiero al SIREN. El SIREN lo más probable es que esa capa de suelo la haya generado también de imágenes, o el origen de ella hayan sido otras fuentes. Pero si tú te fijas, lo que puedo ir generando para un PROT puede definir de distintas fuentes. Todo lo que me nombraste es válido. Y va a depender de la región, porque a lo mejor en una región es más válido que otra. Por ejemplo, dame un ejemplo en qué región podríamos analizar un PROT. Nombremos una región. Puede ser la región donde habito en Los Ríos. Los Ríos. Y una de bien al norte puede ser, como para hacer la diferencia. Ya, por ejemplo, en el caso de Los Ríos, sí o sí necesitamos imágenes. ¿Por qué? Porque la imagen, si yo analizo las bandas espectrales de una imagen satelital, podría definir, en este caso, el bosque nativo, saber geoespacialmente dónde está el bosque nativo y cómo también dónde está el bosque en cierta manera que ha, en este caso, implementado o ha puesto ahí en escena el ámbito forestal o las empresas forestales. Entonces, aparte que esa información ya se conoce también, se puede tener también esa información por parte de la CONAF también y de SIREN.
Entonces la información como que ya está. Es decir, ahí en el caso de los ríos tú te vas a encontrar que tus fuentes van a ser imágenes, van a ser, es que vuelo aéreo ya ni se ocupan, pero bueno, si tenemos vuelo aéreo mejor. Pero generalmente se están ocupando muchas imágenes satelitales, sobre todo de alta resolución, es decir, estamos hablando de un Maxar o de otro tipo de imágenes, ¿ya? En el caso del norte es más fácil trabajar con imágenes, pero la fuente principal siempre van a ser los elementos raster para levantar nuestro territorio. Cuando hablamos del PROT estamos hablando de un análisis más macro que en relación a una comuna. Cuando hablamos de una comuna estamos hablando de herramientas que nos van a permitir registrar información con mayor detalle, ¿ya? Pero la base principal en ambos casos, sea el norte o en el sur, son la cartografía del Instituto Geográfico Militar en sus distintas escalas, es decir, si tú tienes cartografía 1/25.000, mejor aún de la región, porque va a ser tu base, y hay cierta información ya definida ahí en esa región. Esa va a ser tu principal base, y esa cartografía el IGM ya la está entregando a los servicios públicos, así que eso deberías tenerlo sí o sí. Y por otro lado, para complementar esa cartografía 1/25.000, entramos a apoyarla con imágenes satelitales de alta resolución. No sé si respondo ahí tu duda. Sí, sí, profesor Impeque, ¿Sí? Muchísimas gracias. Para el norte lo mismo, para el norte lo mismo. ¿Sí? Una pregunta más básica, aún no me quedó claro. ¿Imagen es sinónimo raster? ¿Eso fue lo que dijo? Sí, por decirlo así, sí. Una imagen satelital es una imagen raster. Se define como raster. ¿Ese es el nombre que se le coloca? Ok, gracias. ¿Sí? Podríamos, sí, es que para no complicar mucho el concepto, claro, lo que pasa, nosotros necesitamos ciertos productos para representar nuestro territorio, y lo que hacemos nosotros, adquirimos ciertos productos a nivel raster. Podemos adquirirlo a nivel vectorial. Cuando hablamos a nivel vectorial, por ejemplo, nos pasan una capa con información que tiene todos los caminos de la región. Perfecto, y sumamos esa capa a nuestra fuente de datos. A lo mejor nos pasan como vectorial todos los predios de la zona urbana en la que nosotros vivimos, y nos van a pasar esa capa y van a ver solo polígonos porque son predios. Pero a lo mejor también nos van a pasar una imagen, y esa imagen es un producto raster, ¿ya? Y ese producto raster va a tener como una sumatoria de capas. Va a ser una foto de tu territorio, ¿ya? Así como te sacan una foto a ti, tú te paras en la pared, te pones estas reglas, te sacan una foto, y esa foto tú la miras y vas a ver detalle de tu rostro, de tu cabello, tus ojos, tu ropa. Es lo mismo, pero ahora la imagen se está sacando desde un satélite, desde un avión, o de otro, o de un dron, o de cualquier otro elemento que en cierta manera esté sacando fotos. Pero el sensor sí es de otra calidad, ¿ya? Ahora el sensor que se ocupa no la saca lo saca en un espectro que le llamamos espectro electromagnético, ¿ya? Entonces se ocupan más bandas, se generan más bandas, que yo cuando trabajo con estos software puedo empezar a jugar con esas bandas. A lo mejor trabajo con la vegetación y coloco hicimos un ejercicio de una vez con el estadio de Puerto Montt. Sí, bueno, los que son de la zona deben saber que el estadio de Puerto Montt tiene pasto sintético. No sé si todavía lo tiene. ¿Sí? ¿Quién era de Los Ríos? ¿Lo tiene? Profe, ¿Ah? no, creo que igual, así como interrumpiéndolo un poco, que me acuerdo que yo tenía un profesor que trabajaba en la zonificación de cultivos. También. Y creo que ahí se usaba esto. Es como cuál era el espacio que era más propicio para tal cultivo. Por ejemplo, en este caso él trabajaba con los cerezos. Es que por eso, ¿no? Es que lo que pasa, las imágenes se ocupan en distintos temas, es decir, ahora está muy masivo, es decir, es más barato comprar una imagen satelital que hacer el levantamiento del territorio. Imagínate, si a mí me contratan para hacer el PROT, yo no sé, no haría un levantamiento en terreno con información topográfica, sino compro una imagen.
Y la imagen se la compro toda la región y va a ser mucho más barato y me va a tomar menos tiempo que tal vez hacer un trabajo eterno de terreno. ¿Ya? Todas las campañas de terreno que demoraban años a veces ahora se han reducido a pocos meses. ¿Por qué? Porque los satélites nos están entregando una resolución de muy buena calidad que nos permite tener información más clara de nuestro territorio. Y eso me lo estoy dando como ejemplo en el tema de los cerezos, es decir, para yo definir áreas de plantación con ciertas calidades, o si veo si los cerezos están sanos, lo que hago yo es comprar una imagen de mejor resolución, porque al tener una imagen de mejor resolución, yo trabajando con las bandas de la imagen podría saber qué vegetación de esa área está más sana en relación a otra. ¿Ya? Por eso el uso es múltiple con el tema de imágenes. Sí, es que eso era lo que yo había entendido por este elemento raster, creo que esa es la confusión. Sí, es que para ese uso está bien, se ocupa para ese uso. Por ejemplo, el Gore de los Lagos ha comprado imágenes para levantar todo el territorio. O ver otras regiones han comprado imágenes para ver zonas que están contaminadas. Por ejemplo, aquí en la quinta región vemos que hay zonas contaminadas en el borde costero, entonces compran imágenes y las imágenes al tiro acusan ciertas zonas contaminadas. Carlos, cuenta. Sí, profesor, volviendo al producto como PROT, cuando usted dice que adquiere o compra una imagen de la región, después desde la imagen viene un trabajo como de digitalización que alguien tiene que hacer o generar información vectorial desde ahí. Correcto, sí, sí. Lo que hacemos ahí en ese caso, yo tengo la imagen, de la imagen yo la vectorizo. Vectorizo significa extraer la información vectorial de la imagen. Ahora, ¿cómo se hace eso? En un software se carga esa imagen y con harta paciencia empiezo a identificar los elementos que me interesan a mí dentro de la imagen. Por ejemplo, imagínense que todos trabajamos en el Ministerio de Obras Públicas, en el área de vialidad, y nos interesan todas las rutas viales que hay en la región. Entonces nos sentamos todos juntos frente al computador, tenemos la imagen cargada y empezamos a dibujar sobre los caminos. Como los caminos se definen como líneas, vamos trazando la línea en el camino, la vamos trazando, y ahí vamos generando una capa vectorial llamada caminos. Y eso es vectorizar. Extraigo el elemento vectorial de esa imagen llamada caminos, pero ocupé como insumo de base la imagen. Alguien me va a decir, ya, pero yo quiero también los rodales o el área forestal. Bueno, vamos a la misma imagen y vamos dibujando rodales, ¿ya? Y los rodales en cierta manera van a corresponder a las áreas forestales tal vez de aquella región. Entonces, ahí hablamos de vectorización. ¿Sí? Bueno, y eso va muy de la mano también con cómo yo voy generando una infraestructura de datos espaciales, ya que la IDE en este caso, en cierta manera, nos va a dar o nos va a establecer los estándares apropiados para gestionar la información. Es decir, y para ello yo genero una metadata con respecto a la información que estoy registrando. Si yo compro una imagen, debo colocar en alguna parte de qué año es esa imagen. ¿Y qué características tiene esa imagen? O los datos que yo registré o obtuve, cuáles fueron sus fuentes originarias. Y eso nos permite responder, cuando trabajamos en una infraestructura de datos, obtener el conocimiento de quién creó el dato, quién administró ese dato. Es decir, nosotros a lo mejor le compramos datos al CIREN del uso de suelo. Entonces yo voy a tener que en alguna parte colocar en un archivo a quién le compramos ese dato, cosa que en un futuro análisis podamos saber cuáles fueron los orígenes también de nuestra información. Entonces, cada información que nosotros vamos generando requiere saber o tener esa información del dato propiamente tal. Es decir, cómo fue el dato creado, cuánto tiempo tiene ese dato,
se puede acceder al dato, o dónde se puede acceder al dato, y por qué fue el dato creado. Entonces, todos esos antecedentes conforman la metadata dentro de nuestros propios datos. Y en pocas palabras, corresponde a etiquetar en cierta manera el dato, saber todas las características que tiene la imagen, que tiene la capa o información vectorial con las cuales estamos trabajando. Y en ese tipo de datos es cuando yo puedo obtener ciertas características o ciertos antecedentes que me van a permitir, en pocas palabras, generar los productos finales que después voy a compartir dentro de mi organización o fuera de mi organización. ¿Ya? He ido avanzando más rápido, porque estoy viendo que se me está acabando el tiempo y los veo bien compenetrados en el tema. Pensé que iba a demorar menos, pero está bien, eso es positivo. ¿Ya? Lo importante en el dato es que nos va a permitir establecer o generar esta infraestructura de datos espaciales que nos va a permitir compartir la información. Nosotros tenemos a nivel nacional una infraestructura de datos espaciales llamado IDE Chile, que en cierta manera recibe y recopila la información de todos los servicios públicos hasta nivel regional. Y algunos municipios comparten también su información, pero por norma solo está la información hasta nivel regional. Y ellos, en cierta manera, esa información la tienen pública y son de alta importancia porque van a ser la base para, en este caso, los PROT, porque cuando se armen los PROT van a tener que disponer de datos. Si no están los datos en región, van a tener que acudir a esta IDE o esta infraestructura de datos espaciales que va a tener esta información. Y como dice ahí, es una red de instituciones públicas que trabaja de manera coordinada y colaborativa con el objetivo de poner a disposición de toda la comunidad su información geoespacial actualizada. Se puede acceder a la información, se puede compartir, como también se puede usar. ¿Y por qué es importante la IDE? Porque realmente respeta ciertas normas y estándares internacionales. Y son normas ISO que en cierta manera es importante que la consideremos, sobre todo si estamos levantando un PROT. Entonces la plataforma geoespacial realmente que se implemente o con la que terminemos este módulo, la idea es que nos permita en cierta manera descargar datos, visualizar la información, como también cada dato con los cuales nosotros estemos interactuando. ¿Ya? Y eso nos va a permitir generar también un espacio de interacción realmente con los actores internos en la organización en la que estamos, como también con los actores externos de la organización. Consultas. Dudas. Es harta información. Yo sé que es harta información. Pero si ustedes aprecian, está bien explicadito aquí, porque yo grabé toda esta presentación acá, suponiendo que me iban a hacer hartas preguntas, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí está bien explicado el tema, por aquí yo lo grabé, lo mismo que acabamos de conversar, está más profundizado en pocas palabras, donde ahí ya me puse ahí, me di el tiempo para grabarlo. Aquí hay un ejercicio que voy a hacer en clases, ¿ya? Que era el que estaba mostrando acá, que corresponde a datos que que en cierta manera corresponden a los monumentos nacionales que hay en todo el país, ¿ya? Si ustedes se fijan, tenemos aquí hartos monumentos de todas las regiones, es decir, si yo voy a levantar un PROT debo tener este dato, ¿ya? Tienen un código, tiene común, esto lo bajé del Ministerio de Cultura. Tenemos el nombre, ¿qué más hay acá? Tenemos la ubicación, tenemos las coordenadas, si ustedes se fijan. Ay, espérense un poquitito. Vamos a achicar esto. Ya. Tenemos las coordenadas, monumento histórico. Bueno, acá estos campos yo se lo inventé, decir en qué estado están. Estatus le puse mantención, reparación, gráfica, para que no se viera tan pobre, le puse estos campos. Si es valorado por la ciudadanía, también lo inventé yo, así que son datos que nos van a servir para trabajar. Y eso nosotros
los vamos a cargar al software, ¿ya? El software, como les mencioné en el slide, lo pueden bajar de acá, ¿ya? Dice descargar software, lo descargan y van a ver dos archivos. Uno es el software propiamente tal, que se llama ArcGIS Pro, y el otro es un apps que vamos a utilizar en Excel. Es decir, en el Excel, voy a ver el de monumento acá, yo lo tengo cargado acá y se llama ArcGIS Map. ¿Ya? Y se cargó como una pestañita. Yo le digo iniciar sesión y me va a pedir un usuario y password. El mío parece que ya está cargado. Y después que cargué el usuario y password que anoté, le digo agregar un mapa. Y me dice, y me muestra eso. Fíjense bien. Entonces yo estoy cargando un mapa al Excel. La idea es que lleguemos a esto. Y me pregunta, ya, ¿de dónde va a cargar datos? Ya, yo quiero cargar todos los datos, pero vamos a poner unos poquitos para aquí. A ver, hasta ahí vamos a llegar. Ya, voy a cargar esos datos. ¿Ya? Entonces, va a ser los datos que se llaman de esta base de datos. Tipo de ubicación, yo aquí tengo coordenadas. ¿Ya? Tengo coordenadas solamente. Puedo cargar por coordenadas, tengo que establecer longitud y latitud. Entonces ahí tengo que empezar a trabajar el dato. ¿Ya? Entonces debo decir cómo los cargo. Los voy a cargar así al lotijuay nomás para que vean, para que me entregue un error. Longitud le voy a decir que es la coordenada este, latitud la coordenada norte. Y le voy a decir que está en ese datum. Recuerden que ya vimos el tema del datum, por eso era importante que lo pasáramos, el marco de referencia. Entonces yo puedo ir incorporando otros datos, pero voy a considerar este. Vamos a ver, espero que me genere el error. Estoy buscando que me genere un error. Ya, dije, se me entregó cualquier cosa. ¿Por qué me entregó cualquier cosa? Porque en primer lugar las coordenadas que están acá están en UTM. Y ahí cuando me decía WGS84 estaba en coordenadas geodésicas. Ya, vamos a ir de nuevo. Entonces, eso es lo que quería que vieran. Entonces, yo voy acá nuevamente. Vamos a ver si ustedes se fijan. Los únicos campos con coordenadas son los que tengo acá. A ver, creo. Déjenme ver si tengo otro campo. Voy a mover la pantalla para acá. ¿Qué tengo? Ya. Si ustedes se fijan, los únicos campos que tengo son esos. Con coordenadas. Una coordenada este y una coordenada norte. Y no tengo otro campo de coordenadas. Entonces, cuando yo georreferencie, lo puedo hacer por coordenadas o por dirección. Tampoco tengo dirección. Entonces, ahí es donde yo empiezo a hacer la selección. ¿Ya? Y aquí es donde elijo el marco de referencia y tendría que definir aquí o buscar el UTM, en este caso 19 Sur, que sería ese que está ahí. ¿Ya? Habría que buscarlo acá. Habría que empezar a buscarlo acá. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan... Esta va a ser una de las APIs que van a cargar. ¿Sí? ¿Pregunta? Pero mi intención es que ahora veamos el software. El software que van a bajar ustedes se llama ArcGIS Pro. Y voy a cargar los mismos datos. Porque me interesa que interactúen con este, porque el software tiene herramientas de análisis espacial. Y eso les va a permitir interactuar con la información. ¿Ya? Entonces, cuando yo abro el software, si ustedes se fijan, me muestra esta pantalla. Y lo primero que yo digo, voy a crear un mapa. Y le doy el nombre al mapa. Voy a ponerle ejercicio diplomado OT. Ok. Le digo ok, y el sistema lo que me hace es, en cierta manera, abrir una pantalla con el título del proyecto que se llama Ejercicio Diplomado OT y me muestra un mapa. En la parte superior dice insertar, al lado dice mapa,
y puedo definir el mapa base. Quiero que sea una imagen. Aquí tenemos una imagen raster. Lía, estabas preguntando tú por la imagen raster. ¿Ya? Y voy a buscar algo. Vamos a buscar una dirección. Búsqueda. O vamos a hacer así nomás la búsqueda. ¿Sí? Vamos a ver dónde vamos a parar. Pero me gusta el otro mapa, me ubico más rápido en el otro mapa. Ahí sí. Vamos a poner ese mapa mejor. Ya. Vamos a ir a La Serena, vamos a ir a Valparaíso. ¿Ya? Entonces estamos llegando aquí a Valparaíso y si ustedes se fijan tenemos toda la cartografía del Valparaíso que ahora la vamos a cambiar a una imagen donde vemos el detalle de la información. ¿Sí? Entonces si ustedes se fijan el mapa base nos va a permitir dar una ubicación geoespacial a la información que nosotros disponibilizamos. Pero me interesa cargar los monumentos. Recuerden que en esa estamos. Vamos a colocar sí un mapa gris para que se vean bien los monumentos. Se identifiquen bien. Después cuando hagamos el zoom cambiamos el mapa. Y vamos en primer lugar, en el lado derecho hay uno que dice Catalog, que me dice o que me pregunta, ¿dónde vas a ir a buscar tus datos? En primer lugar, cuando creo un proyecto, se crea acá una base de datos que se llama GDB o Geodatabase. Y ahí es donde voy a traer mis datos. Entonces yo le puedo decir acá importar y como son datos de monumentos pasan a ser datos vectoriales. Entonces yo lo que hago acá es un dato o son varios datos vectoriales. Feature class es uno solo. Yo lo tengo instalado en inglés, cuando lo instalen ustedes lo pueden instalar en español también. Pero estoy acostumbrado a trabajarlo en inglés, porque antes estaba en inglés. Entonces ahora está la opción de cargarlo en español. Entonces lo busco ahí, busco el dato ahí. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, lo estoy buscando como dato vectorial. Pero lo que yo necesito es un Excel, y un Excel es una tabla, no es un dato vectorial. Entonces voy y lo busco acá. Para buscarlo más rápido, voy a conectar esa tabla, en cierta manera, a esta carpeta. Y busco dónde están mis datos. Mis datos están en Daniel Flores, USACH, 2021, y acá está el Diplomado de Ordenamiento Territorial, y ahí está Daniel Flores, parte 1. ¿Ya? Parte 1, que es la clase 2. Si ustedes se fijan, aquí estamos en parte 1. Y ahí está la tabla monumentos. ¿Ya? Entonces simplemente acá le digo importar tablas. Entonces me voy a buscar la tabla y me voy a folder, ahí está ejercicio diplomado, perdón, parte 1, tengo monumentos y le digo open. Vamos a esperar que la cargue ahí. Ahí está leyendo el Excel y me dice, tengo varias, déjenme ver cuál, el Excel, cuál de todas, monumento, se llama punto monumento. Esa es. Ok. Y ya la tengo seleccionado y le voy a dar un nombre de salida. ¿Ya? Reviso los campos que tiene, si ustedes se fijan, tiene la coordenada este, tiene la coordenada de norte y le digo correr. Y ahí voy a cargar la tabla. Y me dice que la tabla ya se cargó. Y vuelvo al catálogo donde tengo la tabla monumento que la voy a... ya se cargó acá.
se cargó automáticamente. ¿Ya? Ahí está cargada. ¿Ya? Entonces, botón derecho y despliego la coordenada X y data. Y le digo, la coordenada X es la coordenada la coordenada Y. Ah, no me aparece la norte. ¿Por qué no me aparece la norte? Voy a cargarla de nuevo. ¿Dudas o estás muy enredado con esto? Consultas. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? Creo que en general Sí. sí. ¿Sí? Pocas palabras, abrir el software, simplemente, mira, lo único que es abrir el software y lo que estoy haciendo ahora es cargar los datos a la pantalla. ¿Ya? Ujú. Para yo cargar los datos en la pantalla, debo tenerlo en un lugar donde los pueda administrar. Y el lugar de administración es esta zona que se llama Catalog. ¿Ya? Ujú. Entonces ahora debo traerlo a esta zona que se llama Catalog. ¿Cómo lo hago? En primer lugar, debo conectarme a donde están mis datos. Yo estoy abriendo acá mi explorador y si tú te fijas en mi computador, los datos, te los voy a mostrar dónde están. Están en la carpeta D, que no me queda espacio. En Daniel Flores, están aquí en USACH, aquí 2020. Si tú te fijas, la ruta es súper larga para llegar a mis datos. Están por acá, estoy acá en parte 1, ahí recién están mis datos. Entonces, para evitar entrar entre tanta carpeta, lo que hago es conectar esa carpeta parte 1 al software. Entonces, aquí estoy en folder, y lo que hice, botón derecho y le dije agregar folder connection. Y esa es la carpeta que conecté, parte 1. Y ahí la tengo. Ahí está la carpeta. Si tú te fijas, hay varias pestañas que yo podría usar. Pero me interesa usar la que dice punto monumentos nacionales. Entonces, como ya la tengo conectada, ahora voy a cargar los datos al computador. Entonces me voy a ir a Database, porque cuando creé el proyecto se creó, acá arriba está el nombre, Ejercicio Diplomado T MapRegister Pro, se creó esta base de datos. Ya esta voy a importar, en este caso, una tabla. Y esa tabla es la que yo cargué en esa carpeta. Entonces voy y la busco ahora. Me pide el input, el ingreso. Y voy y la busco ahí ahí donde estaba en el folder, por la carpeta. ¿Qué sería esa? Ok. Perfecto, ahí la tengo. Punto monumentos nacionales. Y le doy un nombre de salida. Yo le puse monumentos. ¿Ya? Y revisé los campos. Esta parte es importante porque si tú te fijas, Object ID es Object ID. ¿Ya? Pero me interesan acá las coordenadas, porque no se veía la norte. Si tú te fijas, veo la este, me voy a Property y dice Double. ¿Ya? La norte, ¿por qué no se veía? Porque si yo me voy a Property, la tiene como texto. Debo dejarla como Double también. ¿Ya? Entonces, ahora ya tengo la este como Double y la norte como double, y le digo correr. Cuando le diga correr, automáticamente va a aparecer en el sector izquierdo de la pantalla. Y le digo correr. Entonces aquí empieza a avanzar y ya está lista. Y me la instaló ya acá en el sector izquierdo. Yo puedo ver los datos, botón derecho, y puedo abrir los datos, Open. ¿Qué me abre? Acá abajo me abre los mismos datos que vi en el Excel. Los mismos datos, con toda la información. Está la coordenada este, la coordenada norte, perfecto. Están todos los datos, los cierro. Pero ahora me interesa verlo en el mapa. Entonces aquí, botón derecho, y le digo, despliegueme la coordenada en XA. Display. Está el nombre de la tabla. Va a salir con ese nombre, si yo quiero lo cambio, monumento, X, tabla, pues lo vamos a dejar con el mismo nombre, y le voy a decir mi campo X va a ser la coordenada este, y mi campo Y va a ser la coordenada norte. ¿Ya?
Y le digo el sistema coordenado. Cuando dice GCS en cualquier software se refiere a coordenadas geodésicas, latitud, longitud. Y no es el caso porque estas son coordenadas. ¿Qué coordenadas son? UTM. UTM. ¿Ya? Coordenadas planas. Eso. Entonces empiezo a buscar la coordenada proyectada. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes, si empiezan a generar el PRODE en su región, tienen que fijarse estos detalles porque a veces los errores parten por acá. Es decir, no identifican bien el sistema en que está. Yo sé que está en UTM zona 19 sur. La selecciono, ok. Ahí la tengo. Tengo la coordenada X, la norte, y ahí está el sistema de coordenadas, que es el tema que nos importa. Y empiezo a traer el dato. ¿Ya? ¿Qué error me mando? A ver. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Ya? Tenemos la monumentos, en este caso, en la zona de Chile. Por eso ocupé yo un mapa gris para visualizar bien, en este caso, mis datos. Puedo cambiarlo a otro mapa base, pero ahí también se aprecia. Pero dejémoslo en el gris para seguir trabajando sobre el gris. ¿Ya? Entonces tengo mi información dentro del mapa base, que sería esta que está aquí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se comprende? Puedo trabajar la simbología incluso. ¿Ya? Vamos a simbolizar. Y voy a simbolizar en únicos valores. Es decir, voy a establecer una categoría, cosa que la voy a hacer. Aquí tengo una categoría. Y la categoría son monumentos históricos, santuario de la naturaleza, zona típica o pintoresca. ¿Ya? Y les cambió los colores. ¿Sí? Entonces tengo acá el mapa casi listo. Puedo ir cambiándole el dibujito, que no sea un puntito, sea otra figura. ¿Ya? Ver la descripción, por ejemplo. Entonces puedo empezar a jugar con la simbología. Vamos a ver, formatear todos los símbolos. Vamos a establecer otra figura. Vamos a poner ese dibujito que van a ser mis monumentos, por inventar algo. Vamos a establecer que van a tener tal vez esta diferencia. Ahí vamos a tener en verdecito los monumentos históricos, en lila la situación del santuario de la naturaleza, y en naranjo la zona típica o pintoresca, ¿ya? Y en azul cualquier otro valor que esté en blanco. Si ustedes aprecian acá, tengo los monumentos, en este caso, de todo el país. ¿Ya? Entonces veo por ejemplo, aquí hay uno en La Calera, no sé qué será. Lo pincho y me va a entregar la información: recinto ferroviario de La Calera, zona típica o pintoresca. Esa es su categoría. Estatus operativo, tiene daños de graffiti, es valorado por la ciudadanía, sí. Esos 3 campos los inventé yo, era para tenerle más datos simplemente. ¿Ya? No son reales. ¿Se entiende? Entonces la idea es que ustedes lleguen a este nivel, es decir, tomen un dato y lo carguen al software y lo vean. Y después que está eso listo, aquí dice share, compartir. Va a depender cómo lo carguen en español. Si lo cargan en español va a decir compartir. Entonces lo comparten y por aquí, a ver dónde va. Esperen un poquitito. Hay una opción que dice compartirlo en PDF. Exportación. En exportación, no estáis leyendo exportación, estoy buscando justo eso. Acá está, es como de los últimos. Ahí está, exportar mapa. Exporte mapa. Eso ahí está. Bien, gracias. Gracias, te fijaste. Exportar mapa, si ustedes se fijan, se van a share, dice exportar mapa, y aquí dice PDF. ¿Ya? Entonces, la idea es que exporten este PDF. Le decimos exportar, déjenme ver dónde va a ir a parar. De Margis Pro, ejercicio diplomado, ya. Y le dicen exportar.
Demo Argisporo, ejercicio diplomado. Y perfecto. Vamos a ver acá. Estaba en demo. Era demo, Argispro, demo, Argispro, ejercicio diplomado OT. Vamos a ver dónde se fue. Acá está. ¿Ya? Perfecto. Y ahí tendríamos el mapa, en este caso de la información con la que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Para dejarlo más bonito, podríamos también insertar un layout. ¿Ya? ¿Qué es un layout? Un layout es, vamos a ver aquí, es una hoja, ¿cómo la podemos representar mejor? ¿Ya? Si insertamos un layout en formato A1, por ejemplo, podríamos también trabajar con el mapa acá en esta zona. Entonces voy a insertar el mapa, ahí dice Map Frame, que hice en esta área. ¿Ya? Y tengo ahí. Tengo esa área. Profe, no se ve, inserta. se ve como poco nítido o se lee poco nítido por el tipo de base, de mapa base que usó. Como... Es que claro, es que va a depender mucho del mapa base que yo utilice. ¿Ya? Yo puedo acá, a ver, vamos a ver. Sí, puedo, déjenme buscar el mapa. Podemos capturar su mapa, no, eso no ando buscando. Botón derecho, activa, ahí sí. Ahí sí. Me interesa hacerlo en esta zona, por ejemplo. Vamos a cambiar el mapa base. Ya, y ahí tengo los puntos que me interesan a mí. Botón derecho, perdón. Tiene que seleccionarse. ¿Ya? Entonces ya acá yo lo que puedo ahora es insertar un norte, un este, bueno, ahí tienen que insertar lo que se le... Es un poquitito. Ah, no lo puedo soltar, se me pega el mouse. ¿Ya? Entonces pueden ir generando el layout y después también exportarlo y va a generar la exportación con el layout. Y así puedo seguir ocupar cualquier otra hoja. Aquí también va a pasar lo mismo, es decir, yo del map frame voy a insertar ese. Y lo voy a insertar acá. Voy a insertar el norte. Voy a insertar ahí. Voy a insertar la escala. La escala va a estar acá. ¿Sí? Una pregunta, o sea, en verdad lo que me está pasando es que estoy tratando de instalar el ArcGIS por al Office y parece que es como para un Office reciente. No... Ah, es del Office del 2010 hacia adelante. ¿Tenía un Office muy antiguo? Parece que sí. No, que el que me dio la U, en verdad. No, pero qué raro eso. Pues si te lo dio la U debería estar más actualizado. A menos que sea pirata, pues si es pirata sonamos ahí. O si es Office pirata, el software lo más probable es que tenga algún conflicto. ¿Ya? Entonces yo puedo ir jugando con esto y la idea es que ustedes generen en lo posible un layout y después esto lo compartan. Y exporten el layout. Aquí está en el compartir, exportar layout. Y en el exportar layout le ponen el formato que quieren. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Se entiende. ¿La tarea que tenemos que entregar es con el archivo que usted nos entrega de los monumentos o con nuestro espacio? No. La idea es que sea con datos de ustedes. ¿Ya? La idea es que sea en lo posible con datos de ustedes. ¿Por qué razón? Porque después
ese mismo dato lo vamos a seguir utilizando. Porque después, la próxima semana, el próximo lunes, vamos a ver el tema que tiene que ver con la información en la web. Entonces, si son datos de ustedes, después le van a servir a ustedes, ¿ya? Por eso es importante que sean datos de ustedes. De donde sean, no sé, cada uno sabe en qué trabaja, dónde trabaja, con quién interactúa y le puede servir para mostrar también, ¿ya? Porque la idea final es terminar, vamos a ver, déjenme ver. Por ejemplo, la idea mía es que podamos generar algo a este nivel. A ver. Visor territorial. Miren lo que hizo el Bienes Nacionales con la misma herramienta. Lo mismo que estamos haciendo es lo que ustedes podrían hacer. Aquí tengo el visor territorial del COVID, pensando en un tema local, ¿ya? Y eso nació de una planillita Excel. Partió así. Si ustedes se fijan, llegó el ministerio, bueno, con el apoyo que le dimos, en cierta manera a generar o entregar la información a toda la comunidad con respecto al tema del COVID. Me parece que está acá en la página o en mi internet. Déjenme ver mi internet. Vale, está lenta la página, ¿ya? Aquí, si ustedes se fijan, lograron entregar toda la información a todo el país de lo que estaba ocurriendo con respecto al COVID. Es decir, cuántos casos activos existían, casos confirmados, es decir, aquí tenemos los datos a nivel de exámenes realizados, hospitalizados, UCI, tenemos la tasa de incidencia por comuna, tenemos también la situación que se da en tu barrio, es decir, en mi barrio. Bueno, yo vivo acá en el centro, así que siempre he pasado en pandemia, con eso les digo todo. Entonces, si ustedes se fijan, en el caso mío, yo puedo saber cuántos casos hay en mi barrio, es decir, en este sector, yo vivo justo en la que más hay de los dos sectores, hay 26 y al otro lado hay 8 casos, ¿ya? Establecer el plan paso a paso. Entonces, la idea es llegar tal vez no a este nivel, pero la idea es que ustedes el día de mañana puedan entregar un apoyo, en este caso a su organización, con herramientas que les permitan utilizar la información geoespacial para entregar productos que sirvan para la toma de decisiones, ¿sí? Con un resumen en este caso, ¿ya? Por eso la idea es que en este caso ustedes generen este producto con el software y me lo entreguen en formato PDF. ¿Ya? Y esa va a ser la primera calificación que va a valer un 25%. ¿Ya? Que va a ser la clase 1. Aquí está el ejercicio en clases, 25%. Y ya la próxima semana, esta misma información que estoy mostrando ahora, de los monumentos, las vamos a llevar a la web. La idea es que ustedes lo hagan con sus datos, cosa que la próxima semana lo que lleven a la web, a la internet, sea con sus propios datos en la clase 2. ¿Dudas? Profesor, Cuénteme. todavía no entiendo. ¿Nosotros tendríamos que tener datos con coordenadas? O con direcciones. Con direcciones de un sector a ver, me preocupa porque eventualmente el compañero hablaba de seguir en las tareas que nosotros estábamos haciendo. Si no, mi trabajo, porque estoy haciéndolo sola, era trabajar en el tema rural, no en el área urbana, que yo podría tener direcciones. Pregunta, con respecto a eso mismo, del área rural, ¿qué tiene usted? ¿Tiene una planilla Excel con información? No.
¿Puede generar una planilla Excel del área rural? ¿Con qué tipo de información? Yo podría, yo pudiera tener información, por ejemplo, de permisos de edificación, y esos muchos se llaman, por ejemplo, sector Gaona. Es un sector que es Sí, amplio. ese está más difícil, po. Que a eso voy, que, Claro. Como hay mucho que se construye en el área rural, ya. entonces tendríamos que entrar a cambiar y verlo en el área urbana. Pero antes de pensar en cambiar algo, ¿esa área rural incluye cuántas comunas o está inmerso en una sola comuna? En una sola comuna. Ya. Es que nosotros podemos georreferenciar o geocodificar en este caso en base a las direcciones. La dirección no significa solo el nombre de una calle y un número. La dirección puede ser en su escala menor una comuna, es decir, van a quedar, si usted tiene esos mismos, son 50 casos, son 100 casos, van a quedar esos 100 casos en el Excel, pero con el nombre de la comuna. Por ejemplo, ¿qué comuna era, Lía? San Carlos. San Carlos, déjame buscar dónde tengo San Carlos. Ver, déjenme ver si tengo, cómo tengo esto ordenado. Que yo lo desordené. ¿Puedo hacer una consulta entre medio? Sí, sí. Mientras usted busca eso. Nuestro trabajo con Danitza es la cordillera de la costa valdiviana y trata sobre la erosión y degradación del suelo. Le consulto si para poder generar esta primera cartografía nosotros podemos apoyarnos de capas que encontremos en internet. Por ejemplo, me acuerdo haber visto por ahí una capa de erodabilidad que nos podría servir, o ciertas zonas de riesgo, por ejemplo, el Cernagiomín, que a veces creo que son capas que ya están listas en internet para poder descargarlas y quizás implementarlas. ¿Es posible eso? Sí, por supuesto, no hay ningún problema en eso. Ningún problema en eso. Sí, lo importante es que la información se lleve al software y de ahí se genere un PDF directamente desde el software, como lo acabo de hacer. En este caso, claro, ahí que es lo mismo que podría hacer Lía. El tema está claro, si no tengo para georreferenciar una dirección y tampoco tengo coordenada, lo que puedo hacer yo es definir la comuna como dirección, es decir, en este caso sería dirección y mi campo dirección o lugar sería en este caso la comuna. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Es decir, en este caso sería tu pura comuna. Que uno saca... A ver, le voy a explicar, yo no sé si es rudimentario, pero una de las fórmulas que yo utilizo, porque tengo que saber dónde se ubican las construcciones, ¿ya? Yo me guío por Google Pro y ahí tengo las diversas coordenadas. ¿Pudiera hacerme un listado de eso? ¿Eso pudiera ser? Sí, puede sacar las coordenadas ahí, perfecto. Y la agrega en el Excel. Las hago al Excel. Sí, las lleva al Excel. Tendría que partir preparando un Excel, así. Correcto. Y ahí, ¿con cuántas direcciones, o sea, con cuántos datos tendría que colocar? Es que eso es indiferente porque si, ¿cuántos datos tienes? Bueno, veo toda la comuna. Ya, pues entonces tenía hartos datos. Ahora elígete un número. Traspasarla al Excel es la que me quitaría el tiempo. Pero hagamos, me imagino que dentro de tus datos hay información o hay... Claro, la idea es que, mira, sí, la idea es que ustedes interactúen y generen un mapa, sean 10 datos, 50 datos o 100 datos, para mí indiferente. A mí me interesa que ustedes
suelten la mano con este tipo de herramientas porque son las herramientas que se utilizan sobre todo en el aspecto del ordenamiento territorial. Recuerden que los sistemas de información geográfico es un instrumento de apoyo a todo lo relativo a ordenamiento territorial. Estamos, por razones de tiempo, de lo que dura este módulo, yo no puedo ahondar mucho, entonces tengo que igual tratar de andar solo por encima del tema, ¿ya? Ya. Si no te preocupes por la cantidad, si tú extraes las coordenadas y la colocas, obviamente vas a poder georreferenciar tu información, la vas a llevar al software y desde el software después vas a poder hacer la publicación a un formato o una exportación a un formato PDF, ¿ya? Ya. Profesor, Ok, profesor. Cuénteme, ¿quién me preguntó? ¿Sí? sí, le hago una consulta. Bueno, nosotros la temática que estamos viendo con otros dos compañeros tiene que ver con los asentamientos irregulares de la comuna de Alto Hospicio. Ahora el tema está pensando un poco en qué datos poder tomar. A nosotros uno de los problemas mayoritarios que tenemos es el límite urbano. ¿Ya? Teniendo en consideración de que, bueno, este fue hecho, aprobado en el año 2002, y de la cual cuando uno hace la georreferenciación, en realidad no se condice en realidad con el plano, digamos, con el plano de una problemática que nosotros tenemos desde que está esto vigente, y sería factible poder georreferenciar en estricto rigor los puntos que en el fondo que dirigen a este límite urbano, entendiendo que no es un límite, es un límite más bien sinuoso, que incluso existen curvas que tampoco están georreferenciadas, pero por último establecer estos puntos, porque estos están en la misma ordenanza, pero en realidad hay un desplazamiento que se genera y que para nosotros es de vital importancia, por ejemplo, poder saber qué tanto se desfasa. Entonces, ¿es factible, por ejemplo, tomar eso y en el fondo hacer este ejercicio o no? Sí, no, claro que es factible. Bueno, esos son los principales temas que, bueno, acuérdate que cuando partimos con la clase, uno de los temas o los problemas que yo les comenté a todos, que los marcos de referencia aquí son clave y mucha de la información que representa nuestro territorio en este momento está reventando producto de esos problemas. Es decir, se eligen mal los marcos de referencia, se georreferencia mal, no se liga la información a la red geodésica nacional, y te vas encontrando con esos problemas. ¿Qué es corregible? Sí es corregible y es factible hacerlo. En ese sentido no habría ningún problema. Ya, perfecto. No, es que nada era por la cantidad de puntos, porque en realidad tampoco son tantos. Sí, sí, a mí sí, no te preocupes, a mí no me preocupa que carguen muchos puntos, me interesa que interactúen con el software porque el día de mañana van a tener que su información administrarla con alguna herramienta SIG. Y ahí es donde aparecen estos software. Este es un software que está masivamente en el mercado, así que sea esto, sea otro, lo importante es que partan con algo y mejor que si vamos a trabajar con este, partan con este porque va a ser lo mismo que hacerlo con cualquier otro software. Se ocupan otro, ¿ya? Ok. De todas formas, el miércoles yo igual les voy a enviar un link de Zoom el miércoles porque veo que hay hartas dudas y los que se quieran conectar a las 7 de la tarde nos conectamos y resolvemos las dudas. La idea es que el próximo domingo entreguen el trabajo. Recuerden que la clase los días miércoles no es ninguna clase obligatoria, pero la idea es que el día lunes sí o sí estén conectados presencialmente y el día miércoles en cierta manera los que puedan conectarse se conecten, ¿ya? Voy a parar de conectar, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Vamos a... Acá está. Entonces, voy a compartir un acceso a Zoom, ¿sí? Antes sí voy a pasar la lista, ¿verdad? Que siempre me reta la Verónica porque no paso la lista. Está el Carlos Cerda, ¿está?
Está Sí, Camila. profesor. Sí, sí, está. Camila no está. Alejandra Sepúlveda. Ah, no hay Sí, dos estoy. Alejandra. Tú estás ahí. Y Alejandra Ocio no está. Danitza Sí. está. Alejandra Oso sí está. Ah, Alejandra Ocio sí está. A ver. Sí, como Alejandra Calderón. Ah, ahí estamos. Ya, perfecto. Don Nelson Alarcón. Nelson no está. Ah, ¿Y también. dónde está el Nelson? Oye, ¿se fue? ¿Se presentó y todo? Estuvo en la clase. Ah, ya. Gisela. No está Gisela. No la veo. Felipe. Sí está. José Luis Bernardo. No está. Cristian Sangüesa. Ya está. Sí, por Ahí acá está. estamos Ahí presentes. estamos. Lía está. Y Francisco. No. Francisco está. Ahí está. Ya. Mira, vamos a hacer eso porque igual la materia, bueno, este módulo es un módulo bastante de mucha información técnica, entonces a mí me cuesta también aterrizar todos los conceptos y no es sencillo. Entonces la idea es que trate de enfocarme a los conceptos más comunes con los cuales más se encuentran el problema del aspecto territorial, sobre todo desde el punto de vista del ordenamiento territorial. Y es lo que he visto por mi experiencia en los planes reguladores, cuando han estado trabajando con los PRO, es decir, todos los instrumentos son los mismos problemas, entonces por eso me enfoqué a ello. Y la idea de la clase de hoy, para ir terminando la idea, antes de irnos, es que tengan la posibilidad de, en este caso, exportar su primer mapa con información propia de ustedes. Lo importante es que puedan georreferenciar la información, sea por coordenada o sea por direcciones. Y con eso ya estamos pasando la primera clase y la idea es que se entregue a más tardar el domingo antes de las 12 de la noche y eso va a tener una calificación que va a equivaler al 25%. Este miércoles los que se puedan conectar lo hacen. Voy a enviarle igual a todos el acceso, cosa que puedan tener esa conexión, ¿ya? Para resolver dudas sobre todo. Eso, no sé si hay alguna consulta antes de despedirnos, nos pasamos 8 minutos. Traté de terminar a las 9. ¿No? Ya muchachos, No, profe. descansen y nos vemos lo más pronto posible. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Gracias, Chao. profesor. Gracias. Dale. Hasta luego. Gracias. Chao, Chao a chao. todos. Bendiciones.